Bueno, entonces, ahora vamos a empezar con el método de calor de formación para resolver el balance de energía con reacción química, que es lo que se complica un poquito más, ¿no? Entonces, dice, este método por lo general es preferible para reacciones múltiples. Entonces, es reacciones múltiples. Y reacciones únicas, para lo cual no es fácil encontrar. Voy a poner aquí, no es fácil encontrar el delta H de reacción, ¿no? Entonces, ese como que se determina implícitamente el delta H de reacción, ¿sí? Bueno, entonces, de manera similar al caso anterior, se tienen varios puntos. El primer punto, punto 1, dice complete los cálculos de balance de materia, o sea, balance de materia para el reactor en el mayor grado posible. El reactor en el mayor grado posible. Grado posible. O sea, hacer el posible. Voy a poner acá 2. Elija los estados de referencia. Elegir estados de referencia para estimar la entalpía. Estimar entalpías, ¿no? Voy a poner entalpías. Este es el paso que diferencia el método anterior de este, ¿sí? Entonces, en el otro lo calculaba el delta H de reacción, bueno, se determina el delta H de reacción y por separado las entalpías. Las soluciones deben ser las especies elementales que constituyen a los reactivos y productos en los estados en que se encuentran los elementos a 25 grados centígrados y una atmósfera. Por ejemplo, el carbono, sólido, hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, así, ¿no? Y las especies no reactivas a cualquier temperatura conveniente. ¿Sí? Elegí los estados de referencia, entonces ahí está. Le dijimos que por lo regular es 25 grados centígrados y dice, en el ejemplo los estados de referencia serían carbono sólido, H2 gaseoso y oxígeno gaseoso a 25 grados centígrados, las especies elementales que constituyen reactivos y productos. Y N2 a 25 grados centígrados, la temperatura de referencia de la tabla B8, que era la que les estaba mostrando anteriormente, que es aquí está la temperatura y la presión. Bueno, entonces, el punto 3 dice, prepare la tabla de entradas-salidas. Voy a poner como diagonal salida, ¿no? Al igual. Insertando cantidades. Cantidades molares. Molares conocidas. NI o velocidades de flujo. Dependiendo, ¿no? Las velocidades de flujo. Y esto en molar, ¿no? Flujo molar. NI para todos los componentes de las corrientes de entrada y salida. Para todos los componentes que entran y salen. Componentes de entrada y salida. Para el proceso del ejemplo, la tabla es esta, ¿no? Aquí está C3H2. Esto voy a poner al igual y el dispositivo. Ahí está el dispositivo, el horno, son 100 moles, C3H8 por segundo, 25 grados centígrados, oxígeno 600 moles y el nitrógeno, que como entran sale, ¿no? Aquí está entrada y salida, H1, H2, H3. Para la salida, C3H8, como la conversión es al 100%, pues ya no sale.
Y aquí no sale, por lo tanto tampoco la entalpía. Y esta es la reacción y el delta H de reacción, ¿no? Bueno, entonces ahí está. El punto 4 sería, calcule cada entalpía desconocida, específica desconocida. Calcular cada entalpía específica desconocida. Para un reactivo producto comience por la especie elemental a 25 grados centígrados y una atmósfera. Las referencias informe un mol de la especie del proceso a 25 grados centígrados y una atmósfera. Delta H de formación viene de la tabla B1, después lleve la especie a 25 grados centígrados y una atmósfera a su estado de proceso, que por ejemplo aquí fuera de 300 grados Celsius. Esto lo vamos a ver. Calculando delta H, usando las capacidades caloríficas adecuadas de la tabla B2. La tabla B2 trata de, a ver, la tabla B1, la tabla B2 es de las capacidades caloríficas, ¿no? Las entalpías específicas de la tabla B8 o B9, que es la que les decía hace ratito, y los calores latentes de la tabla B1, la entalpía específica que va en la tabla de entradas, salidas es la suma de los cambios de entalpía para cada paso de la trayectoria. Entonces aquí en el ejemplo calcularíamos primero la entalpía específica de entrada del propano, o sea, H1. H1, ¿cómo sigue? Y para eso nos sirve lo del capítulo 8, ¿sí? Para determinar las entalpías, nada más que aquí ya se vuelve un poquito más, se complica un poco más. Entonces aquí tenemos 3 carbono sólido que está a 25 grados centígrados y una atmósfera más 4H2 gaseoso, 25 grados centígrados y una atmósfera. Y esto es para formar el C3H8 gas a 25 grados centígrados y una atmósfera. Una atmósfera, que es la entrada de aquí, ¿no? Entonces es este. H1 es igual aquí al delta H de formación en el estado estándar de C3H8 gas. ¿Sí? Y esto es igual a ¿cuánto? Vamos a verlo en la tabla. Bueno, entonces aquí está la tabla de datos selectos de propiedades físicas, que es el propano. Ahí está el delta H de formación, es la penúltima columna. Entonces es para el propano, nos vamos hasta la P. P. Propano es de, en la fase gas es de menos 103.8 kilojoules sobre mol, ¿no? Entonces ya lo ponemos y sería menos 103.8 kilojoules sobre mol. Esta es de la tabla B1. Y esto, pues ya tendremos la entalpía, que es luego lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces aquí esto es igual a menos 100, se tiene que llenar la tabla, punto 8. Ya tiene las unidades arriba, entonces pues esta es la entalpía del propano a 25 grados centígrados. Ahí lo tenemos. El estado del proceso en relación con el carbono, azufre, carbono sólido y el hidrógeno a 25 grados centígrados, los estados de referencia. Si el propano hubiera entrado a una temperatura T0 distinta de 25 grados centígrados, se agregaría un término, o sea, sería este más la integral de 25 grados centígrados, que esto ya lo habíamos visto a la temperatura de proceso por el CP del C3H8 gaseoso DT.
Sí, se tendría que hacer eso, pero aquí pues está la temperatura de 25 grados centígrados. Bueno, entonces ahí está. Pero ahorita en este caso, como está la temperatura, esto pues sale sobre, esto nada más lo pone como que para decir, en dado caso, ¿no? En Felder, el calor de formación del propano. Dice, enseguida calculamos la entalpía específica del oxígeno a 300 grados centígrados, que es la que tenemos aquí, ¿no? En la entrada también. Es 300 grados centígrados y, y en relación con el oxígeno a 25 grados centígrados. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues ahorita vamos a ver de la tabla. Voy a poner con negro para que ahorita eso con lo de la tabla B8. Bueno, entonces estábamos diciendo que también las condiciones son de 25 grados centígrados, por eso se tomó aquí la referencia a 25 grados centígrados de una atmósfera, por lo tanto aquí tenemos también esto. Entonces para la entalpía del oxígeno, pues tenemos este valor, miren, que sería a 300 grados centígrados, y si no se hace la interpolación, digo, ahorita no voy o hago las interpolaciones respectivas por la cuestión de tiempo, pero eso en principio no creo, no es tan difícil, ¿no? Nada más con la, si quieren verla así como formulita, pues. Entonces, para la entalpía del oxígeno en la entrada sería a 300 grados centígrados, sería de 8.47. Entonces, de la tabla B8 tendríamos la entalpía 2, que sería igual a la entalpía del oxígeno, la vamos a poner así, oxígeno a 300 grados Celsius, y como de referencia, como tenemos de referencia 25 y una atmósfera, esto es igual a 8.47 kilojoules sobre mol. ¿Sí? Ahora, entonces aquí, en como está a 25 grados centígrados, pues la entalpía va a ser el delta H de formación y está la temperatura de 25 grados centígrados. Por eso ya no utilizamos el CP, no la integral. Sin embargo, aquí este es el oxígeno, entonces por eso, como ya está así en la naturaleza, ya no hay que formarlo. Y además, pues también lo pudiéramos poner aquí, le voy a poner con rojo. Sería más el delta H de formación del oxígeno. Pero esto, ¿cuánto vale? Esto vale 0. ¿Sí? Y esto lo vemos en tablas. Ahorita lo voy a... Por eso aquí nada más es la entalpía de la tabla B8 que le estaba poniendo acá, va a ser 8.47. Me voy a, nada más para que espero y que les quede claro, ¿cuánto valdría el delta H de formación del oxígeno en la tabla B1 que está acá? Es hidróxido, voy a rotar hacia la derecha. El oxígeno va, aquí no, esta es la entalpía, perdón, el CP, ¿no? El delta H de formaciones dijimos que era la penúltima columna, o aquí está el oxígeno, entonces va a valer que 0, entonces por eso ya no le ponemos ese valor, ¿sale? Bueno, entonces esta va a ser la entalpía 2, lo voy a poner con rojo, que sería 8.47. Por su parte, también no hay término de calor de formación. Para H3, de manera similar, de la tabla B8, H3 es igual a H del nitrógeno a 300 grados Celsius. Es igual, me voy a la tabla y el nitrógeno, aquí tenemos esta, sería de 8.12 kilojoules sobre mol. Entonces aquí tendríamos 8.12 kilojoules sobre mol. Entonces lo voy a poner aquí, este es 8.12 kilojoules sobre mol. Entonces hay que irla llenando, ¿sí? Entonces H3, H4, ¿cuál sería? A ver, déjenme, lo voy a poner más para acá. Ahí así. No lo voy a poner así, ahí está.
H4 serían a 1000 grados centígrados. Ya no voy a hacer esto que estoy haciendo aquí, pero sí me voy a ir acá, ¿no? Ahora, aquí a 1000 grados centígrados tenemos como productos el oxígeno, que sería H4, 32.47. Sí, la voy a poner acá arriba. Entonces aquí, 32.47. Ahora, para H5, que es el del nitrógeno, también me voy a la tabla de 8 y donde intersectamos 30.56. Entonces ya nada más voy a ponerlo aquí los valores, otra para cuestión de rapidez, 30.56. H6, que sería la del CO2. La del CO2, esa que tendríamos que hacer. Bueno, H7 sería también del... Dice, para cálculo de H6, esas para, de manera similar, se hacen para H4 y H5. Sí, porque son especies así, ¿no? Ya, diatómicas, entonces ya están así formadas en la naturaleza. Entonces, para el cálculo de H5, voy a poner con negro, H5, que es igual a H del CO2 en fase gaseosa, a 1000 grados centígrados, 1000 grados Celsius. Esto aquí es igual. Entonces, tenemos que hacerlo, aquí sí, es el delta H de formación del CO2 fase gaseosa, y después lo vamos a calentar, que sería más la integral de 25 grados Celsius a 1000 grados Celsius del Cp del CO2 gas dt. ¿Sí? Al igual, y si no, lo voy a hacer. Lo voy a hacer nada más ilustrativo. Lo voy a poner el delta H de formación, al igual, y voy a... Aquí está la de la tabla P1, datos específicos, y vamos al dióxido de carbono. Dióxido de carbono. A ver, dióxido de nitrógeno de carbono. En fase gas es menos 393.5. Entonces aquí lo que voy a hacer es poner menos 393.5 kilojoules sobre mol, más la integral de 25 grados centígrados a 1000 grados Celsius del Cp del CO2. Vamos a la tabla, esta es la tabla del delta H de formación, delta H de vaporización. Entonces nos vamos a la tabla B2 donde están los Cps. Esta, al igual, y no sé, lo voy a copiar. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. A ver, así. Espero que me lo copie bien para... A ver. No, no lo copia bien, no lo copia bien. Bueno, si no lo voy a hacer, lo voy a hacer así a mano. Entonces es 36.1 por 10 a la menos 3. Entonces ahí están las constantes, ¿no? 36.11 por 10 a la menos 3, 4.133 por 10 a la menos 5, menos 2.887 por 10 a la menos 8, y luego por 10 a la menos 12. Este es T cuadrado y T cúbica, de 0 hasta 1500 Kelvin. Sí, entonces aquí ya la tenemos. Y ahora a resolverla. A ver. Bueno, entonces, haciendo las integrales, ya las hice por separado. Con cuidado, aquí nada más esta, la segunda, entre 2 por T al cuadrado. Esta también, ya me salté paso, ¿no? Ya, estas alturas de la vida. Digo, no estoy enseñando cálculo integral. ¿Sí? Entonces, aquí ya nada más evaluar y nos da menos 344.89, que lo voy a comprobar con el libro, a ver si es el valor, que sí es menos 344.89.
9, que es el valor que pone Felder. Entonces, lo que tendría que hacer es igual a menos 344.9. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos algo importante e interesante que notar. Nosotros pudiéramos pensar que el delta H, la entalpía, la pudiéramos tomar de esta tabla, ¿sí? A 1000 grados centígrados, tomamos la del oxígeno, la del nitrógeno, y la del CO2 no. ¿Por qué? Porque está ocurriendo una reacción química. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos reactivos, de reactivo, como reactivo el CO2, no, ¿verdad? Entonces, se tiene que formar. ¿Y cómo lo tenemos que formar? Pues a partir de la reacción química. Entonces, por eso, aquí está el delta H de formación, más la integral de 25 a 1000 grados centígrados del Cp del CO2 dt. Entonces, por eso no es directo tomar este valor. Además, que cambia, o sea, cambia. No nada que ver, o sea, 48 con menos 344.89. Espero que con este quede más claro. Ahora, aquí lo que me estaba diciendo uno de sus compañeros es que tenemos 48.60, ¿sí? Entonces, todo esto, lo voy a poner aquí, todo esto, al igual lo voy a poner con otro color morado. Todo esto es 48.60. Entonces, ya lo que tenemos que hacer, esto lo que está allá es la integral, o sea, la integral. En los casos anteriores no lo tuvimos que poner el delta H de formación, el del oxígeno, nada por el estilo, pero sí es el aumento de la temperatura. Entonces aquí como tienes, es la integral y ya nada más se le suma el delta H de formación. Y esto pues ya nos da la entalpía 6, que es la entalpía 6, no, la entalpía 6, no, aquí no era 6, era 5. Es 6. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces ahora por otro lado vamos a determinar la entalpía 7, que es la entalpía del vapor de agua a 1000 grados centígrados. De manera similar, se tendría que hacer el delta H de formación porque se está formando en el estado estándar el H2O, fase vapor, más la integral de 25. Lo vamos a meter la temperatura a 1000 grados Celsius del Cp, del H2O, vapor dt. Entonces aquí lo que tenemos es el delta H de formación. Voy a pasar a la tabla de 1. Agua. Entonces tenemos en fase gaseosa menos 241.83. Entonces aquí tenemos menos 241.83 kilojoules sobre mol. Entonces vamos a determinar esto. ¿Cómo lo hacemos? Con la tabla B. Entonces, a partir de la tabla B8, la entalpía es 37.69, que sería toda la integral. Entonces aquí tendríamos 37 más 37.69, que esto quiere decir que H7 es igual a ¿cuánto? Voy a hacer la operación, menos 241.83 más 37.69 es igual a menos 204.14 kilojoules sobre mol. A ver, déjenme ver. Menos 204.14. Y es el valor que está ahí en el libro de Feller. Entonces ya nada más sería menos 204.14. Entonces vamos a ponerle el 204. Igual a menos 204.1. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está lo de las tablas. Ya que se generó la tabla con los valores respectivos y todo eso. Entonces el punto número 5 es calcule el delta H calcule delta H para el reactor. Entonces esto quiere decir que es delta H en este punto, porque estamos en continuo, delta H es igual a la sumatoria en salida
por H salida menos la sumatoria de N entrada por H entrada. Ya al igual ya no lo voy a hacer, nada más es sustituir este por este, este por este, este por este. Bueno, más bien este por este, todo esto multiplicación. Y luego por la menos la de entrada. Y ya nos queda sustituyendo valores. Voy a poner aquí. Sustituyendo, esto al igual lo hacen con calma, valores de la tabla de entalpías, ¿no? Entalpías se tiene que el delta H es igual, aquí lo voy a poner menos 1.26 por 10 a la 5 kilojoules sobre segundo, ¿no? Ese es el valor que se tiene. Entonces, ahora, punto 6, dice sustituye el valor calculado para delta H, o sea, sustituir en la ecuación de balance, de energía. Y completa los cálculos necesarios y necesarios. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos? Entonces, aquí nos dice las trayectorias de proceso correspondientes a los métodos de calor de reacción y calor de formación son las siguientes. Entonces, tenemos reactivos, T de entrada, reactivos 25 grados centígrados. Dice trayectoria del proceso para el método de calor de reacción. Delta H, productos, T de salida. Reactivos, productos, T de salida, ¿no? Inciso B, trayectoria del proceso para el método de calor de formación. Reactivos a productos, de entrada, elementos a 25 grados centígrados, T de salida. Entonces, este se puede utilizar, que fue el que vimos ahorita, ¿cómo se llama? Para reacciones múltiples, ¿no? Que es luego lo que se puede llegar a utilizar. Entonces, ¿cuál es el que se utiliza más o más rápido de utilizar? Valga la redundancia, es el inciso B, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto al otro? Pues que en el otro teníamos el delta H de reacción, ¿sí? Delta H de reacción, entonces lo voy a reescribir del balance. Teníamos delta H, o sea, en el inciso A, es delta H, un punto, es igual, el avance de reacción, si no me recuerdo, delta H de reacción, más la sumatoria de NiHi de salida, menos la sumatoria de entradas de NiHi, ¿sí? Que es la que tenemos aquí. Entonces, esta es la ecuación. Entonces, al igual, y la otra, la ecuación de acá, no involucramos el delta H de reacción, lo estamos involucrando implícitamente. ¿Por qué? Porque estamos que formando y todos, aquí en estos términos, pues ya lo vamos, se va calculando, está implícito, les digo aquí, en esto, delta H de formación. ¿Vale? Este es el avance de reacción, NA de salida se define así, ¿no? Menos NA de entrada entre el coeficiente estequiométrico, que es igual a NAR entre el coeficiente estequiométrico. Entonces, ¿por qué les digo valor absoluto? Porque puede ser más grande el de entrada que el de salida, ¿sí? No es así como que puede ser valor negativo, pero ya con el valor absoluto ya se convierte en positivo el avance de reacción. Dice, ya por último, dice, el método de calor de reacción consiste en llevar a los reactivos de sus condiciones de entrada a sus estados de referencia a 25 grados centígrados. Delta H es igual a menos la sumatoria de N entrada por H entrada, efectuando la reacción a 25 grados centígrados. Por la ecuación 9.13, delta H es igual a epsilon, o sea, esto que le estoy diciendo, delta H
sería igual a epsilon por delta H, como que lo estamos haciendo ahí implícitamente, o la suma de tales términos para reacciones múltiples. Llevar los productos de sus estados de referencia 25 grados centígrados a su estado de salida. ¿Sí? Entonces, en sí, el balance quedaría nada más queda como delta H es igual a la sumatoria de N salida H salida menos N de N entrada H de entrada. Y aquí pues, ya nada más tenemos en el balance, sustituyendo términos en el balance de energía. Bueno, entonces, ahí espere que no haya problema. Vamos ahora a hacer el balance de energía, que es en el problema en el ejemplo 9.5-1, que sería este. Dice balance de energía en torno a un oxidador de amoníaco, este 9.5-1. Dice, el calor de reacción estándar para la oxidación de amoníaco se da a continuación, que es este, ¿no? Esta es la reacción balanceada. Y si no la tienen que balancear. Ahora, 100 mol de NH3 por segundo y 200 mol de oxígeno por segundo a 25 grados centígrados se calientan a un reactor donde el amoníaco se consume por completo, entonces no sale amoníaco. El gas producido emerge a 300 grados Celsius. Calcule la velocidad a la cual se debe transferir calor hacia o desde el reactor, suponiendo que la operación se realiza en una presión aproximadamente de una atmósfera. Entonces aquí también tendremos una atmósfera, ¿no? Entonces, se deben verificar las velocidades del flujo del producto. Sí, como podemos comprobar, también pudiéramos comprobarlo con balance y pasando la masa, ¿no? Lo que entra es igual a lo que sale, puede ser. Como solo se lleva a cabo una reacción y se conoce delta H de reacción, usaremos el método de calor de reacción, que fue el primer método, ¿no? Que se vio anteriormente. Para efectuar el balance de energía eligiendo como estados de referencia las especies de reactivos subproductos que tenemos aquí, en los estados para los cuales se da el calor de reacción. La tabla de entalpía tiene la siguiente apariencia. Entonces, otra vez, ¿no? Aquí tenemos que la tabla está, las referencias están a 25 grados centígrados y una atmósfera. Dice, calcule las entalpías desconocidas. Estos son ya valores dados. Y la entalpía de entrada, como está, bueno, aquí es a 25 grados centígrados, se ponen cero. ¿Sí? Aquí como que, pero sí, es a 25 grados centígrados y una atmósfera, que era lo que les decía, ¿no? Anteriormente. Es la entalpía cero, entonces van a calcular las entalpías de salida. Para el oxígeno, en primer lugar se va a hacer para el oxígeno gaseoso y a 300 grados Celsius. De la tabla B8, me voy a ir a la tabla B8 que tenemos acá, a ¿qué temperatura? 300 grados centígrados, que sería en el caso de la integral. Sería 8.47. Sería 8.47 kilojoules sobre mol. Entonces lo vamos insertando sobre en la tabla 8.47 kilojoules sobre mol. Ahora, para el caso del NO, lo voy a poner aquí, lo voy a poner acá. NO gaseoso a 300 grados Celsius. Esto es igual a la entalpía. Aquí. Ah, sí, cierto, cierto. Entonces aquí no tenemos que formarlo porque tenemos el delta H de reacción. Entonces hay que nada más tener en cuenta que sería H2, que es igual a la integral de 25 grados Celsius hasta 300 grados Celsius del CP del NO gaseoso, que también no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, DT, de la tabla B2, esta es la entalpía. Bueno, aquí es la entalpía. Bueno, esta es la entalpía, ¿no? Esta es la entalpía, no es así. Entonces, aquí H2
Sustituyendo los valores, queda como 8.453 kilojoules sobre mol, que sustituye en la tabla que es 8.45, ¿no? Ahora, para el agua, para el caso del agua, la entalpía, fase de vapor a 300 grados Celsius, que esta al igual y también la tomamos de la tabla de 8, que sería 9.57. Es igual a 9.57 kilojoules sobre mol. Tabla B8. Entonces aquí lo ponemos y nos queda 9.57. ¿Sí? De aquí es lo que les decía, que esto aquí se va a calcular epsilon. Epsilon, como estamos en continuo, esto va a ser igual a NH3 entre el coeficiente estequiométrico NH3, que no es valor absoluto. Esto es igual a 100 moles. 100 mol sobre segundo sobre 4 es igual a 25. 25 mol sobre segundo. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahora, del balance, o más bien de la determinación del delta H, se tiene que es igual al avance de reacción por el delta H de reacción al estado estándar más la sumatoria de N salida por H de salida, menos, aquí al igual este sí lo vamos a hacer porque no son tantos términos aquí, N entrada por H de entrada, entonces aquí tenemos 25 mol sobre segundos, que multiplica, aquí lo voy a poner así, mol sobre segundo, que multiplica el delta H de reacción, que es menos 904.7 kilojoules sobre mol, más, pues entradas, pues es por 0, ya no hay problema. Entonces aquí sería 75 por, voy a poner así, ¿no? Todo esto, por 8.47 más 100 por 8.45 más 9.57 por 150. Y esto es kilojoules sobre segundo. ¿Cuánto daría eso? Ahí está. Entonces este sería el valor del H. Entonces, ahora sí, lo que decía Andrés, balance de energía es Q menos W. S es igual a delta H más delta E cinética más delta E potencial. Como no nos dan valores, pues ¿qué podemos hacer? Pues esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Por lo tanto, Q es igual a delta H. Es igual a menos 19.702 kilowatts, ¿no? Porque es kilojoules sobre segundo. Por lo tanto, 19.702 kilowatts de calor deben transferirse del reactor para mantener la temperatura del producto a 300 grados centígrados, que es la temperatura de salida. Si se transfiere menos calor, una cantidad mayor de calor de reacción pasaría a la mezcla de reacción y la temperatura de salida aumentaría. ¿Sí? Entonces, pues hasta aquí la vamos a dejar. Ya nada más nos faltaría pues ver, ¿no? El balance de energía en un reactor de oxidación. Eso lo vamos a ver la clase que viene.
aplicando el método de calor de formación, que es como que más interesante, creo yo. Pero aquí, pues, en el método del, ¿cómo se llama? El calor de formación, de calor de reacción, perdón, calor de reacción, pues nada más involucramos este. Sin embargo, en el método de calor de formación ya nada más están estas dos sumatorias, sin esto. ¿Sale? Entonces aquí lo vamos a dejar.